Ranchero. Compró una escuela abandonada en Jalisco por unos semeros pesos. Su perro. Encontró un túnel secreto. Mi nombre es Mateo López, y tengo 48 años de tierra, de sol y de lluvia pegados a la piel. Nací en esta misma cañada de la Sierra de Amula, aquí en Jalisco, igual que mi padre y mi abuelo antes que yo. Mi rancho no es grande, apenas unas cuantas hectáreas que me dan para mantener a mi familia y para que las vacas anden a sus anchas. Pero cada terrón de este suelo lo siento como una extensión de mis propias venas. El olor a tierra mojada después de un aguacero de julio es para mí más perfume que cualquier frasco caro, y el mugido de un becerro recién nacido es la música que me arrulla el alma. Mi vida, se podría decir, es sencilla. El trabajo de la madrugada al anochecer, el amor de mi esposa Elena, y el ver crecer a mis hijos, Santiago y Sofía, que ya son unos mocetones que a veces creen saber más que uno. Y luego está el canijo. No es un perro de raza ni de papeles. Lo encontré hace unos 7 años. Un cachorro flaco y asustado, abandonado a la orilla del camino a El Grullo. Tenía los ojos más listos que he visto en mi vida, una mezcla de miedo y de desafío. Me lo llevé al rancho, y desde ese día no se me ha despegado ni a sol ni a sombra. Elena dice que ese perro me entiende mejor que ella, y a veces creo que tiene razón. Canijo no ladra por ladrar. Su ladrido tiene matices, tonos que me avisan si es un coyote rondando el gallinero, una víbora escondida en la leña, o simplemente el lechero que llega tarde. Es un mestizo de color indefinido, entre café y ceniza, con una oreja siempre alerta y la otra medio caída, como si escuchara al mismo tiempo los ruidos del mundo y los secretos de la tierra. Él es mi sombra, mi compañero silencioso en esas largas caminatas para revisar el ganado. Un guardián que no pide más que una caricia y las sobras de la cena. Su lealtad es la cosa más pura y entera que conozco. La historia que les voy a contar empezó por una necedad mía, una de esas ideas que se me meten en la cabeza y no me dejan en paz. A un lado de mis tierras, casi llegando al pueblo, se caía a pedazos la vieja escuela rural, la Benito Juárez. Llevaba abandonada más de 30 años. El techo se había vencido en partes, los adobes se desmoronaban con cada lluvia, y el patio era un mar de hierba y huizaches. La gente del pueblo contaba historias sobre ella, que si en las noches se oían risas de niños, que si el viejo conserje se aparecía penando. A mí esas cosas nunca me han quitado el sueño. Lo que yo veía era un pedazo de tierra bueno, con un pozo que, con un poco de trabajo, podría volver a dar agua. Pensé que sería un buen lugar para sembrar un poco de maíz para el ganado, y quizás algún día, levantar allí una casita para Santiago, si es que decidía sentar cabeza cerca de nosotros. Un martes fui a la presidencia municipal a preguntar. El licenciado que me atendió, un joven con lentes que parecía que nunca había pisado lodo, me miró con lástima cuando le dije lo que quería. ¿La escuela vieja, don Mateo?, me dijo revisando unos papeles polvorientos. Eso es propiedad del municipio, pero está en el registro de bienes en desuso. Es prácticamente un cascajo. Nadie ha querido saber nada de ese terreno en décadas. Pues yo sí quiero saber, licenciado. ¿En cuánto lo anda dando el gobierno? Se encogió de hombros, tecleó algo en su computadora, y después de un rato, soltó una risita. Mire, el avalúo catastral es una miseria. Para quitarnos el problema de encima y que alguien le dé uso, se la podemos dejar en 1,000 pesos. Simbólico. No más para cubrir los trámites del papeleo. Pero usted se hace cargo de todo, ¿eh? La demolición, la limpieza, todo corre por su cuenta. 1,000 pesos. Era menos de lo que me daban por un becerro bien criado. Sentí una corazonada, una de esas que no se pueden explicar con la razón. Le dije que sí al momento. Elena casi me cuelga del mezquite más alto cuando llegué a la casa con el papel de la compra. Mateo de mi vida, ¿para qué quieres más ruinas? ¿No te bastan las que tienes en el corral de atrás? Me reclamó mientras me servía el café de la olla, su forma de enojarse sin dejar de cuidarme. Es buena tierra, vieja, y tiene agua. Ya verás. Le vamos a sacar provecho. Santiago,
Mi hijo de 17 años nomás rodó los ojos. Él y sus aparatos electrónicos, siempre con la cabeza en otro lado, soñando con irse a Guadalajara. Sofía, mi hija de 15, fue la única que mostró algo de interés. A ella siempre le han gustado las historias viejas, los cuentos del abuelo. Papá, ¿es verdad que en esa escuela espantan?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Son puros cuentos, mija. La única alma en pena que anda por ahí es la de la pobre maestra que tenía que lidiar con 50 chamacos sin luz ni agua corriente. Al día siguiente, después de echarle de comer al ganado, me fui para la escuela. Canijo, como siempre, iba trotando delante de mí, con la cola en alto, explorando cada olor del camino. Cuando llegamos, la sensación era extraña. El silencio no era como el del campo, lleno de vida. Era un silencio pesado, cargado de ausencias. El viento se colaba por las ventanas rotas y silbaba una melodía triste. Entré a lo que había sido un salón de clases. En el pizarrón verde, gastado y agrietado, todavía se adivinaban unas letras de tiza, borrosas, como fantasmas de una lección olvidada. Me imaginé las risas, los regaños, el murmullo de los niños aprendiendo a leer. Sentí un respeto profundo por ese lugar. No era solo un montón de adobes, era un pedazo de la historia de nuestra gente. Empecé a caminar por el patio, planeando por dónde comenzaría la limpieza. Era una jungla de maleza. Había que traer el machete y la desbrozadora. Mientras yo medía el terreno con la vista, noté que Canijo no andaba de vago como siempre. No correteaba a las lagartijas ni olfateaba rastros de conejos. Estaba quieto, tenso, en una esquina del patio trasero, junto a los cimientos de lo que parecía haber sido una pequeña bodega o un baño. Tenía las orejas completamente erguidas y el pelo del lomo erizado. Gruñía bajo, un sonido sordo que le vibraba en el pecho. «¿Qué traes, Canijo? ¿Un tlacuache?», le dije, acercándome. Pero no se movió. Empezó a rascar la tierra con una urgencia que no le conocía. La tierra estaba compacta, dura por años de abandono, pero sus patas delanteras se movían con la velocidad de una máquina. Levantaba nubes de polvo y pequeñas piedras. Olfateaba el suelo, gemía y volvía a rascar. «Ya, quieto, animal. Vas a hacer un pozo», le ordené, pero no me hizo caso. Su insistencia era anormal. Me agaché a su lado. El aire en ese rincón se sentía diferente, más frío. Aparté unas hierbas secas y toqué la tierra donde él rascaba. Estaba suelta en un área muy pequeña, como si algo hubiera sido removido tiempo atrás. La curiosidad me picó como un alacrán. Regresé al rancho por una pala y un pico. Cuando volví, Canijo seguía ahí, como un centinela. No se había movido ni un centímetro. Empecé a cavar. Al principio, solo salía tierra y raíces viejas. Pero después de unos 20 minutos, la pala golpeó algo sólido con un ruido sordo y seco. ¡Poc! No era el sonido de una piedra. Era algo plano, grande. Limpié la tierra con las manos y descubrí el borde de una losa de cantera, perfectamente cuadrada. No era una roca natural, alguien la había puesto ahí. Me costó casi una hora sudando a chorros bajo el sol de Jalisco, poder meter la punta del pico por debajo y hacer palanca. La losa era pesadísima. Crujió, se resistió, pero finalmente cedió. Cuando la levanté y la dejé caer a un lado, un soplo de aire viciado con olor a humedad y a tiempo encerrado salió de la oscuridad. Debajo había un agujero negro. Unos escalones toscos labrados en la misma tierra descendían hacia la nada. Canijo ladró con fuerza, una mezcla de triunfo y advertencia. Se asomó al borde, moviendo la cola, mirándome como diciendo, «¿Ves? Te lo dije». Yo me quedé parado, con el corazón latiéndome en la garganta. Debajo de la escuela abandonada que había comprado por 1000 pesos, mi perro acababa de encontrar la entrada a un secreto que llevaba dormido más tiempo del que yo llevaba vivo. Y en ese momento, supe que mi vida sencilla de ranchero estaba a punto de cambiar para siempre. No soy un hombre miedoso, pero la prudencia me la enseñó el campo a fuerza de cornadas y sequías. Bajar a ese hoyo a ciegas era una tontería.
Podía haber gases, animales, o simplemente un derrumbe esperándome. Volví a tapar la entrada con la losa, no sin antes batallar de nuevo con su peso, y le eché tierra encima para disimular. Le di una palmada a Canijo en el lomo. Buen perro, amigo. Pero esto es cosa de hombres, y de hombres que sepan lo que hacen. Esa noche en la cena no pude ocultar mi agitación. Elena me conocía demasiado bien. ¿Qué te pasa, Mateo? Andas como gallina que oye venir al coyote. Ni has probado los frijoles. Les conté lo que habíamos encontrado Canijo y yo. Santiago soltó el teléfono por primera vez en toda la tarde. ¿Un túnel? ¿A poco, apá? ¿Y si hay un tesoro? ¿Como en las películas? No te hagas ilusiones, mijo. Lo más seguro es que sea una fosa séptica vieja o un sótano para guardar cachivaches. Pero no es normal. La forma en que estaba tapado, eso fue hecho a propósito. Sofía, en cambio, tenía los ojos brillantes de emoción. Papá, ¿podemos ir a ver? A lo mejor es algo de la revolución. La maestra de historia nos contó que por aquí anduvieron muchos cristeros y revolucionarios, y que hacían túneles para esconderse. La mención de la historia me hizo pensar en la única persona que podría tener una respuesta, don Roberto Morales. Don Roberto había sido el maestro de esa escuela durante sus últimos 10 años de funcionamiento, antes de que construyeran la nueva en el centro del pueblo. Ahora era un viejo de casi 80 años, jubilado, que vivía en una casita llena de libros y recuerdos. Conocía la historia de cada familia, de cada piedra del municipio. Si alguien sabía algo, era él. A la mañana siguiente, después de la ordeña, dejé a Santiago a cargo y me fui a ver a don Roberto. Canijo, por supuesto, se subió a la camioneta antes que yo. Encontré al viejo maestro en su porche, leyendo el periódico y tomando un café. Su rostro, surcado de arrugas como un mapa antiguo, se iluminó al verme. Mateo, hijo, qué milagro. Pasa, pasa. Te sirvo un café. Le acepté el café y me senté en una silla de tule que rechinó bajo mi peso. Fui directo al grano. Le conté de la compra de la escuela y del hallazgo en el patio. Mientras hablaba, los ojos de don Roberto, usualmente nublados por la edad, se fueron afilando. Se quedó pensativo, acariciándose la barba blanca. Así que era verdad, murmuró para sí mismo. ¿Verdad el qué, don Roberto? ¿Usted sabía algo de esto? El maestro se recargó en su silla. Saber, lo que se dice saber, no. Pero siempre hubo rumores, Mateo. Cuentos de viejos. Cuando yo llegué a dar clases ahí en los años 70, los niños a veces decían que oían ruidos bajo el piso, y los más viejos del pueblo contaban que la escuela no se había construido sobre tierra virgen. Decían que antes, en ese mismo lugar, había estado el jacal de la familia Montes, unos de los primeros fundadores del pueblo. Y esa familia, según la leyenda, estaba muy metida en la bola, en la revolución. Se levantó con la agilidad que desmentía sus años y entró a su casa. Regresó con un libro grueso de pasta de cuero que parecía a punto de deshacerse. Este es el archivo parroquial. El cura me lo presta de vez en cuando. A mí me gusta buscar las raíces de nuestra gente. A ver. López. Montes. Aquí está. Según esto, tu bisabuela, Inés, era hermana de un tal Emiliano Montes. Y este Emiliano Montes era capitán de las fuerzas zapatistas que operaban en esta sierra. Sentí un escalofrío. La historia que siempre me había parecido algo lejano de libros y estatuas, de repente me estaba tocando el hombro. ¿Un zapatista en mi familia? Mi abuelo nunca me contó nada de eso. Mucha gente cayó esas historias, Mateo. Eran tiempos peligrosos. Después de la revolución vino la cristiada, y aquí en Jalisco la cosa se puso color de hormiga. Decir que habías andado en la bola te podía costar la vida o las tierras. La gente aprendió a callar, a enterrar sus secretos. Literalmente, al parecer, la revelación me dejó sin palabras. Don Roberto me miró fijamente. Si lo que encontraste es lo que creo que es, tienes que tener mucho cuidado. Esos túneles no los hacían para guardar gallinas. Ahí escondían armas, documentos, a veces gente.
Y si la gente del pueblo se entera, se puede armar un alboroto. Sobre todo con los Valdivia. El nombre me cayó como una piedra en el estómago. Los Valdivia eran los dueños del rancho más grande de la región, colindante con mis tierras y con el terreno de la escuela. Don Ramiro Valdivia era un hombre poderoso, con dinero y conexiones políticas. Su familia y la mía habían tenido rencillas por generaciones, sobre todo por los linderos y los derechos de agua de un arroyo que compartíamos. Eran de los que creían que todo lo que el sol alumbraba les pertenecía por derecho divino. ¿Qué tienen que ver ellos en esto?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Los Valdivia de aquel entonces, Mateo, eran hacendados. Apoyaban al gobierno de Huerta. Eran el enemigo. Si tus antepasados y los montes escondieron algo, lo más seguro es que fuera para protegerse de gente como los Valdivia. Si Ramiro se entera de que encontraste algo de valor histórico o material en esa tierra, va a reclamarla como suya. Dirá que sus abuelos eran los dueños originales, que el gobierno se las quitó. Conoce a los abogados mañosos para torcer cualquier ley. La advertencia de don Roberto me dejó pensando. Esto ya no era una simple curiosidad. Se estaba convirtiendo en un asunto delicado, un asunto de familia y de honor. Decidimos que lo mejor era explorar el túnel con discreción. Esa misma tarde, don Roberto y yo, equipados con lámparas de pilas, un rollo de soga y un machete por si las dudas, regresamos a la escuela. Dejé a Canijo vigilando la entrada, con la orden de ladrar si alguien se acercaba. El perro pareció entender la gravedad del asunto y se sentó junto al agujero, serio como un soldado en su puesto. Bajar fue más difícil de lo que pensé. Los escalones eran irregulares y resbaladizos. El aire era denso, pesado, olía a tierra y a raíces. El túnel era estrecho, apenas cabía un hombre de lado. Tuvimos que avanzar agachados. Las paredes eran de tierra compactada, y del techo colgaban raíces de mezquite y de algún otro árbol viejo, como venas resecas. El haz de luz de nuestras lámparas apenas cortaba la oscuridad impenetrable. Calculo que avanzamos unos 30 metros, en un silencio total, roto solo por nuestra respiración agitada y el sonido de la tierra que se desprendía bajo nuestros pies. De repente, el túnel se ensanchó. Desembocamos en una pequeña caverna, no mucho más grande que mi sala. Era una cueva natural, aprovechada por quienes cavaron el túnel. El aire aquí era un poco más fresco. Apuntamos las lámparas alrededor. Las paredes de roca estaban cubiertas de una capa de salitre, y en el centro, sobre una base de piedras planas, había un baúl. No era un cofre de piratas como los de las películas de Santiago. Era un baúl de madera oscura, reforzado con tiras de hierro oxidado, del tamaño de una caja de herramientas grande. Estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas. El candado que lo aseguraba estaba carcomido por el óxido, pero aún parecía sólido. Don Roberto y yo nos miramos, con los ojos desorbitados por la emoción y el asombro. «Dios santo», susurró el maestro. «Lo encontramos, Mateo. Encontramos un pedazo de nuestra historia. Nos tomó un buen rato y el esfuerzo de los dos para mover el baúl. Pesaba como si estuviera lleno de plomo. Lo arrastramos por el túnel, sudando y resoplando en la oscuridad. Salir fue aún más difícil que entrar. Cuando por fin estuvimos afuera, cubiertos de tierra y sudor, el sol de la tarde nos cegó. Canijo nos recibió con ladridos de alegría, saltando a nuestro alrededor. Cargamos el baúl en la camioneta, lo cubrimos con una lona y nos fuimos al rancho por el camino menos transitado. Decidimos abrirlo en mi bodega, lejos de ojos curiosos. Santiago y Sofía nos esperaban, muertos de la curiosidad. Elena nos miraba desde la puerta de la cocina, con una mezcla de preocupación y resignación en el rostro, usando una barreta, y después de varios intentos que hicieron crujir la madera vieja, logramos forzar el candado. El chirrido del metal oxidado al ceder fue como un grito contenido por 100 años. Con el corazón en un puño, levantamos la pesada tapa. El olor que salió de adentro era una mezcla de aceite rancio, papel viejo y pólvora.
No había oro ni joyas. Santiago dejó escapar un suspiro de decepción, pero para don Roberto y para mí, lo que vimos era más valioso que cualquier tesoro. En la parte de arriba, envueltos en trapos aceitados, había 2 rifles Mauser y un par de pistolas tipo revólver, en sorprendentemente buen estado de conservación. Debajo de las armas había cartuchos, una canana de cuero y una pequeña caja de madera con herramientas para limpiarlas, pero lo más importante estaba en el fondo. Era un legajo de papeles, amarrados con un cordón de ixtle, y junto a ellos, un pequeño diario con tapas de cuero y una bolsa de piel que contenía varias monedas de plata de la época, de esas grandes, con el águila porfiriana. Con manos temblorosas, don Roberto tomó el legajo de papeles, los desató con un cuidado infinito. Sofía se acercó, fascinada. Eran cartas, actas, salvoconductos y un mapa. Un mapa dibujado a mano sobre un pedazo de piel de venado, con una caligrafía elegante pero firme. Mostraba las tierras de la región, los arroyos, los cerros, y marcaba unos linderos muy diferentes a los que conocíamos hoy. Esto es increíble, dijo don Roberto poniéndose los lentes para ver mejor. Esto no es solo un escondite de armas, Mateo. Esto es un archivo. El archivo de la Resistencia Zapatista de la Sierra de Amula. Y está firmado por tu bisabuelo, el capitán Emiliano Montes. Mientras asimilábamos el impacto de aquel descubrimiento, el ruido de un motor nos sacó de nuestro ensimismamiento. Era una camioneta de lujo, de esas que no se ven mucho por estos caminos. Se detuvo frente a mi rancho. Canijo empezó a ladrar con furia, no con su ladrido de aviso, sino con el de amenaza. Del vehículo bajó un hombre alto, corpulento, vestido con una camisa vaquera de marca y un sombrero tejano que no le quedaba. Era don Ramiro Valdivia. Su visita no podía ser una coincidencia. De alguna manera ya se había enterado. El problema acababa de tocar a mi puerta. «Cállate, perro», le ordené a Canijo en voz baja, y aunque obedeció, no dejó de gruñir sordamente, sin quitarle la vista de encima a Valdivia. Salí a recibirlo, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Don Roberto se quedó en la bodega, a resguardo, con mis hijos. Don Ramiro, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por mis humildes tierras?, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Valdivia me miró de arriba abajo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era la sonrisa del que se siente dueño de todo. López, supe que andas de comprador de tiliches. Me contaron en el pueblo que te hiciste con el cascajo de la escuela vieja. Vengo a darte un consejo de amigo. No pierdas tu tiempo ni tu dinero en ese muladar. Agradezco el consejo, don Ramiro, pero lo que yo haga con mi dinero y en mis propiedades es asunto mío. Su sonrisa se desvaneció, su rostro se endureció. Tus propiedades, no te equivoques, López, esa escuela se construyó en tierra que fue de mi familia. El gobierno revolucionario se la robó a mi abuelo, así que, legalmente, y por sangre, cualquier cosa que se encuentre en ese terreno, me pertenece. Oí que andas haciendo hoyos. Ten mucho cuidado con lo que desentierras. A veces, es mejor dejar a los muertos en paz. La amenaza era clara. Se dio la media vuelta sin esperar respuesta. Se subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Me quedé parado, con el sabor amargo del polvo y de la rabia en la boca. El baúl que habíamos encontrado ya no era solo un tesoro histórico, se había convertido en la llave de un conflicto que llevaba 100 años dormido, y que ahora, gracias a la terquedad de un perro y a la necedad de un ranchero, estaba a punto de despertar con una furia que podía arrastrarnos a todos. La visita de Valdivia nos dejó a todos con un nudo en el estómago. Elena salió de la casa con el rostro pálido. ¿Qué quería ese hombre, Mateo? Su sola presencia da mala espina. Vino a marcar su territorio, vieja, como los coyotes, pero se va a llevar una sorpresa. Regresamos a la bodega. El aire estaba cargado de tensión. Santiago, que minutos antes estaba decepcionado por no encontrar oro,
Ahora miraba las armas y los papeles con un nuevo interés. La amenaza directa de Valdivia había encendido en él la chispa del orgullo familiar. No puede venir a amenazarte a tu propia casa, apá. ¿Quién se cree que es? Se cree el dueño de todo, mijo, y por muchos años ha actuado como si lo fuera, intervino don Roberto, que había estado examinando el mapa de Piel de Venado con una lupa. Y me temo que este mapa explica por qué. Nos reunimos alrededor de la mesa improvisada sobre unos costales de maíz. La luz de un foco solitario iluminaba el pedazo de cuero antiguo. Don Roberto señaló una línea serpenteante dibujada con tinta sepia. Este es el arroyo de los Coyotes, el que pasa por tu rancho y el de Valdivia. ¿Ves esta marca? Es un manantial, el Ojo de Agua. Según este mapa, que data de 1915, el manantial y la mayor parte del arroyo quedaban dentro de las tierras que pertenecían al ejido del pueblo, tierras que trabajaban varias familias, incluida la tuya, la de los Montes. Pero eso no es así ahora, dije, confundido. El Ojo de Agua está dentro del rancho de los Valdivia. Él controla toda el agua. A nosotros, solo nos llega lo que él quiere dejarnos pasar, y en tiempos de sequía, nos cierra la compuerta. Exactamente, confirmó el maestro con la voz grave. Los Valdivia, después de la revolución, cuando las cosas se calmaron, aprovecharon su poder y su dinero para mover los linderos. Se apropiaron del manantial y de las mejores tierras junto al arroyo. Y como los papeles originales de la dotación de tierras del ejido se perdieron en un incendio en la presidencia municipal por allá de los años 30, nadie pudo reclamarles nada. La gente tuvo que aceptar los nuevos límites. Pero esto, dijo golpeando suavemente el mapa con el dedo, esto es la prueba de un robo de 100 años. Nos quedamos en silencio, procesando la enormidad de lo que teníamos en nuestras manos. No era solo un asunto de orgullo, era la evidencia de una injusticia que había afectado a nuestra familia y a muchas otras por generaciones. Era la explicación de por qué nuestro rancho siempre había batallado con el agua, mientras que las tierras de los Valdivia eran un vergel. Sofía, que había estado leyendo con atención las cartas, levantó la vista. Papá, tienes que leer esto. Es una carta del capitán Montes, tu bisabuelo, a su esposa. Habla del escondite. Dice que guardan ahí las armas para defender la tierra y los papeles para defender la justicia. Dice que el baúl es la memoria del pueblo, y que si algo les pasara a ellos, la tierra misma se encargaría de guardarlo hasta que llegara alguien con sangre justa y corazón valiente para reclamarlo. La voz de mi hija se quebró por la emoción. Sentí que se me erizaba la piel. Las palabras de mi antepasado resonaban a través de un siglo, como si me las estuviera diciendo a mí. Sangre justa y corazón valiente. Era una responsabilidad, un mandato, pero una cosa era tener la prueba, y otra muy distinta era usarla. Enfrentarse a Ramiro Valdivia no era cualquier cosa. Ese hombre tenía el poder de hacernos la vida imposible. Podía bloquearnos el paso por los caminos, meternos en pleitos legales que durarían años y nos costarían lo poco que teníamos. Elena expresó el miedo que todos sentíamos. Mateo, piensa bien las cosas. Tenemos 2 hijos. No te metas en una guerra que no podemos ganar. Ese hombre es peligroso. ¿Y qué quieres que haga, Elena? ¿Que vuelva a enterrar el baúl y me olvide de todo? ¿Que siga agachando la cabeza cada vez que Valdivia nos roba el agua? Esto es más grande que nosotros. Es por mi padre que murió peleando por un poco de agua. Es por mi abuelo. Es por el futuro de Santiago y de Sofía. Si no lo hago yo, ¿quién? La discusión duró hasta bien entrada la noche. Santiago, para mi sorpresa, me apoyó con una firmeza que nunca le había visto. El joven apático y pegado a su teléfono había desaparecido. En su lugar, había un López defendiendo su herencia. Sofía, con su alma vieja, nos recordaba las palabras de las cartas, la importancia de la memoria. Finalmente, tomamos una decisión. No actuaríamos solos ni a la ligera. Como había dicho mi bisabuelo, esto era un asunto del pueblo. A la mañana siguiente,
Don Roberto y yo hicimos una lista de las familias más viejas y respetadas de la comunidad, aquellas cuyos abuelos también habían formado parte del ejido original, los Sánchez, los Becerra, los Coronado, familias que, como la mía, habían sido perjudicadas por el acaparamiento de tierras de los Valdivia. Fuimos a visitarlos uno por uno. Con cada uno, la rutina era la misma. Nos sentábamos a la mesa, aceptábamos un vaso de agua fresca o un café, y con mucho cuidado, les contábamos la historia. Al principio nos miraban con incredulidad, luego con asombro, y finalmente, con una chispa de esperanza y de vieja indignación en los ojos. Les mostramos el mapa, las cartas. Viejos de 80 años lloraban al reconocer la caligrafía de sus abuelos en alguna de las firmas. Historias que habían oído como susurros en su niñez, de repente cobraban vida. El domingo, después de la misa, convocamos a una reunión en el patio de mi casa. Vinieron los jefes de 8 familias, hombres y mujeres de campo, de manos callosas y rostros curtidos por el sol. Puse el baúl abierto en el centro. Don Roberto, con su voz de maestro, explicó el significado de cada objeto. Yo les leí en voz alta la carta del capitán Montes. Cuando terminé, un silencio profundo se apoderó del patio. Nadie decía nada. Solo se oía el canto de los grillos y el viento entre las hojas del pirul. Fue don Anselmo Sánchez, el más viejo de todos, quien rompió el silencio. «Yo me acuerdo», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Mi tata me contaba que los Valdivia nos habían corrido del ojo de agua a punta de pistola, pero nunca tuvimos cómo probarlo. Hasta ahora». El sentimiento era unánime. Estaban cansados de la arrogancia de los Valdivia, cansados de tener que pedir permiso para usar el agua que por derecho les pertenecía. Decidimos que iríamos a la presidencia municipal, todos juntos, y presentaríamos los documentos. No para pedir que le quitaran las tierras a Valdivia, no éramos revanchistas. Pediríamos que se reconociera la verdad histórica y que se firmara un nuevo acuerdo para el reparto justo del agua del manantial. Era una petición razonable, justa. Mientras planeábamos nuestro siguiente movimiento, Canijo, que había estado echado a mis pies durante toda la reunión, se levantó de golpe y corrió hacia la entrada del rancho, ladrando como un loco. Un par de hombres de don Anselmo lo siguieron. Regresaron al poco rato arrastrando a un muchacho, uno de los vaqueros más jóvenes de Valdivia. El muchacho confesó, muerto de miedo, que don Ramiro lo había mandado a espiar, a ver qué tramábamos. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Valdivia ya sabía que nos estábamos organizando. Había perdido el elemento sorpresa. Ahora teníamos que actuar rápido, antes de que él pudiera mover sus influencias para bloquearnos. Decidimos ir al pueblo al día siguiente, el lunes. Pasé la noche en vela, repasando los documentos una y otra vez, sintiendo el peso de 100 años de historia sobre mis hombros. Miraba a Canijo, dormido a los pies de mi cama, y pensaba en cómo el instinto de un animal había desatado todo aquello. Él no sabía de mapas, ni de injusticias, pero había olido la verdad enterrada, el secreto que la tierra se negaba a olvidar. El lunes por la mañana, una caravana de camionetas viejas, como la mía, salió de mi rancho rumbo a la cabecera municipal. Éramos unas 20 personas, representando a las familias fundadoras. Don Roberto llevaba el legajo de documentos en un portafolio de cuero. Yo sentía el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. A mi lado, en el asiento del copiloto, Santiago iba callado, pero con la mandíbula apretada, con una mirada de hombre. Canijo iba en la caja de la camioneta, con el viento pegándole en el hocico, como si supiera que íbamos a una batalla importante. Cuando llegamos a la plaza del pueblo, ya nos estaban esperando. Don Ramiro Valdivia estaba parado en las escalinatas de la presidencia municipal, flanqueado por su abogado y 2 de sus capataces más mal encarados. Había también un grupo de sus trabajadores, unos por lealtad, otros por miedo. La gente que pasaba por la plaza se detenía a mirar, curiosa, sintiendo la tensión en el aire. El presidente municipal, un hombre llamado Carlos,
que había llegado al puesto con el apoyo económico de Valdivia, salió a recibirnos con una sonrisa nerviosa. «Don Mateo, amigos, ¿qué es todo este alboroto? Si tienen algún problema podemos hablarlo en mi oficina con calma». «No venimos a hablar en privado, Carlos», le dije con la voz más firme que pude. «Venimos a hablar de un asunto que le concierne a todo el pueblo. Venimos a hablar de justicia». Don Ramiro soltó una carcajada. «¿Justicia? ¿De qué justicia hablas, López?» «La justicia de los muertos, de los resentidos. Vete a tu rancho a cuidar tus vacas flacas y deja de meter ideas en la cabeza de esta gente». Don Roberto dio un paso al frente. «Con todo respeto, don Ramiro, los únicos resentidos aquí son los que han vivido a la sombra de un robo, y tenemos cómo probarlo». El abogado de Valdivia intervino. «Cualquier documento que puedan tener carece de validez legal. Los registros de propiedad son claros. Las tierras del señor Valdivia están perfectamente en regla. Los registros se pueden falsificar. Los incendios se pueden provocar», respondió don Roberto con calma. «Pero la historia no se puede borrar». Le entregó el portafolio al presidente municipal. «Aquí tiene, señor presidente, cartas, actas y un mapa de 1915, firmados ante testigos y sellados por la autoridad zapatista de la época. Demuestran la ubicación original del ejido del pueblo y del manantial Ojo de Agua. Le pedimos que los revise y que convoque a una asamblea ejidal para rectificar una injusticia histórica. No pedimos que se le quite un solo metro de tierra a nadie. Pedimos que se respete el derecho de todos al agua, que es un don de Dios, no propiedad de un solo hombre». El presidente municipal tomó los papeles, visiblemente incómodo. Valdivia lo miraba con furia, como un halcón a punto de atacar. La plaza estaba en silencio. Se podía oír el murmullo de la gente. La balanza del poder, por primera vez en mucho tiempo, estaba temblando. Valdivia, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira. «Tú, López, tú empezaste todo esto. Eres un envidioso, un muerto de hambre que no soporta ver el progreso de los demás. Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo». Uno de sus capataces, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, dio un paso amenazante en mi dirección. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Canijo, que había saltado de la camioneta y se había mantenido a mi lado en silencio todo el tiempo, se interpuso entre el capataz y yo. No ladró. Hizo algo mucho más aterrador. Levantó el belfo, mostrando una hilera de dientes blancos y afilados, y emitió un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra. El pelo de su lomo se erizó por completo. Era la imagen pura de la lealtad dispuesta a todo. El capataz, que le sacaba 20 kilos al perro, se detuvo en seco. Se le borró la sonrisa de matón de la cara. Miró al perro, luego a mí, y retrocedió un paso. En ese pequeño gesto, en esa pequeña victoria de mi perro fiel, sentí que la balanza se inclinaba definitivamente a nuestro favor. La gente en la plaza empezó a murmurar, a hablar en voz alta. «Tienen razón, el agua es de todos». Ya estuvo bueno de los abusos de los Valdivia. Ramiro Valdivia miró a su alrededor. Vio los rostros de la gente, vio a su hombre acobardado por mi perro, vio al presidente municipal leyendo los documentos con una expresión de asombro. Por primera vez en su vida, estaba solo. Su poder, basado en el miedo y en mentiras, se estaba desmoronando ante la verdad escrita en un pedazo de cuero viejo. Sin decir una palabra más, se dio la media vuelta y se marchó, seguido por sus hombres. No fue una retirada, fue una derrota. El presidente municipal levantó la vista de los papeles. Nos miró a todos, y supe que había tomado una decisión. «Vamos a revisar esto a fondo», dijo, con una nueva autoridad en su voz. «Y vamos a hacer lo que es justo. Se convocará a una asamblea la próxima semana. Todos están invitados». Un grito de júbilo se levantó de nuestro grupo. Nos abrazamos, reímos. Los viejos lloraban abiertamente. Yo busqué a Canijo.
Estaba sentado a mis pies, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me agaché y le acaricié la cabeza, enterrando mi cara en su pelaje que olía a campo y a lealtad. Gracias, amigo. Le susurré al oído. Gracias por todo. En ese momento, bajo el sol de la plaza de mi pueblo, rodeado de mi gente, entendí que lo que habíamos desenterrado no era un tesoro de plata, ni un secreto de familia, sino algo mucho más grande, la dignidad de toda una comunidad. Y todo había empezado con 1000 pesos, un perro mestizo y un pedazo de tierra olvidado que se negó a callar su historia. La semana que siguió a la confrontación en la plaza fue de una actividad febril. El presidente municipal, sintiendo la presión de la comunidad y la irrefutabilidad de las pruebas, nombró una comisión de historiadores y topógrafos de Guadalajara para verificar la autenticidad de los documentos y del mapa. Ramiro Valdivia intentó desacreditar todo. Contrató a sus propios expertos y abogados, pero la verdad era demasiado sólida. El mapa coincidía con registros antiguos de la arquidiócesis, y la caligrafía de las cartas fue autentificada como perteneciente a la época. La Asamblea Ejidal fue un evento histórico para nuestro pueblo. Se celebró en el auditorio municipal, que estaba abarrotado. Estaban presentes las familias fundadoras, los trabajadores de los ranchos, gente del pueblo que nunca se había metido en política. Don Ramiro Valdivia también estuvo allí, sentado en primera fila con su abogado, con el rostro como una máscara de piedra. Cuando el presidente municipal anunció las conclusiones de la comisión, confirmando la validez de nuestros hallazgos, un murmullo recorrió la sala. No hubo gritos de victoria, sino un profundo y respetuoso silencio. Se reconoció oficialmente que el manantial Ojo de Agua era originalmente propiedad comunal. No se le exigió a Valdivia que devolviera las tierras. Eso habría desatado una guerra legal interminable. En cambio, se redactó un nuevo convenio. El control del manantial pasaría a un comité de aguas del ejido, y el agua se distribuiría de manera equitativa entre todos los ranchos de la cañada, según las necesidades y el tamaño de las parcelas. Valdivia tendría su parte como todos los demás, pero ya no sería el dueño absoluto. Tuvo que firmar. Firmó con rabia, pero firmó. Sabía que la opinión pública y la ley, por una vez, no estaban de su lado. Ese día algo cambió en el aire de la sierra. Se sentía más ligero, más limpio. La gente caminaba con la cabeza más alta. Una herida vieja había comenzado a sanar. Pero la historia no terminó ahí. El descubrimiento del baúl y del túnel había despertado un interés renovado en la historia de nuestro pueblo. La gente quería saber más sobre sus antepasados, sobre los sacrificios que hicieron durante la Revolución. Mis hijos, Santiago y Sofía, se convirtieron en los guardianes de ese legado. Sofía, con la ayuda de don Roberto, comenzó a transcribir y catalogar cada carta, cada documento. Santiago, que antes solo pensaba en irse, ahora hablaba de estudiar agronomía y gestión de patrimonio cultural. Quería aprender a cuidar la tierra y su historia al mismo tiempo. Fue idea de Sofía. Papá, la escuela, no podemos dejarla en ruinas. Deberíamos restaurarla, convertirla en un pequeño museo para el pueblo, para que nadie olvide lo que pasó aquí. La idea prendió como fuego en Pasto Seco. Todo el pueblo se sumó al proyecto. Los fines de semana, el terreno de la vieja escuela se llenaba de voluntarios. Hombres, mujeres, jóvenes. Unos hacían mezcla, otros ponían adobes nuevos, otros limpiaban el patio. Los Valdivia, en un gesto que algunos llamaron de arrepentimiento y otros de cálculo político, donaron una buena cantidad de dinero para los materiales. Yo preferí pensar que hasta el corazón más duro puede ablandarse con el tiempo. Yo dirigía los trabajos, pero el verdadero jefe era el espíritu de la comunidad. Ver a mis vecinos trabajando codo con codo, riendo, compartiendo la comida que las mujeres preparaban en grandes ollas, me llenaba de un orgullo que no me cabía en el pecho. Habíamos desenterrado mucho más que un túnel. Habíamos desenterrado nuestra unidad. La escuela, Benito Juárez, renació de sus cenizas. Las paredes fueron encaladas, el techo reparado,
Se pusieron ventanas nuevas. En el salón principal montamos una exposición permanente. En una vitrina de cristal colocamos el baúl, las armas restauradas, las monedas y, por supuesto, una réplica del mapa de piel de venado. El original lo donamos al Archivo Histórico del Estado para su conservación. En las paredes colgamos copias de las cartas y fotos antiguas de las familias fundadoras. El día de la inauguración fue una gran fiesta. Vino gente de todos los ranchos y pueblos de la comarca. Hubo música, comida y discursos. Don Roberto, con lágrimas en los ojos, cortó el listón. Dijo que en sus 50 años de maestro, nunca había dado una lección tan importante como la que ese viejo edificio nos estaba enseñando a todos. Que un pueblo que conoce y honra su pasado es un pueblo con futuro. Mi vida volvió a su rutina, pero ya no era la misma. Seguía levantándome al alba para cuidar a mi ganado, seguía sintiendo el sol en la nuca y el cansancio en los huesos al final del día. Pero ahora, cada vez que miraba la tierra, no solo veía pasto y piedras, veía las huellas de mis antepasados, sentía su fuerza corriendo bajo mis pies. La conexión con mis raíces se había vuelto tangible, real. Una tarde, unos meses después de la inauguración del museo, estaba sentado en el porche de mi casa, viendo el atardecer pintar de naranja y morado los picos de la sierra. Canijo estaba echado a mis pies, con la cabeza apoyada en mis botas, como siempre. El aire olía a la cena que preparaba Elena, a tierra, a paz. Le rasqué detrás de las orejas, en ese lugar que tanto le gustaba. Él suspiró, contento. ¿Quién lo iba a decir, amigo? Le dije en voz baja. Un perro callejero y un ranchero necio. Vaya equipo que hacemos. Él levantó la cabeza y me lamió la mano. Sus ojos, esos ojos listos que me habían cautivado desde el primer día, me miraron con una profundidad que iba más allá de la simple lealtad animal. Era un entendimiento, un vínculo forjado en el silencio del campo, en el polvo de los caminos y en el corazón de un secreto enterrado. Comprendí entonces que la tierra tiene memoria, y que a veces esa memoria necesita una voz, o en este caso, unas patas, y un hocico curioso para ser escuchada. El túnel no era solo un pasadizo de tierra y raíces, era un puente hacia nuestro pasado, una lección de que el verdadero tesoro no es el que brilla, sino el que nos da identidad, el que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Y yo, Mateo López, un simple ranchero de Jalisco, había tenido el privilegio de encontrarlo, gracias a los 1,000 pesos mejor invertidos de mi vida, y a la intuición de un perro que valía más que todo el oro del mundo. La tierra, al final, siempre cuida de los suyos, y a veces, sus guardianes más fieles son los que andan en 4 patas.